Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Espero esté muy bien y muy bendecido. Hoy día vamos a comenzar el capítulo 6 y último capítulo de esta carta a los Gálatas. Y al igual como el libro de Efesios tiene 6 capítulos. Quiero felicitarlo si usted ha llegado hasta aquí conmigo, estudiando y de seguro avanzando en casa. Yo sé que no es fácil estudiar un libro de la Biblia y mantener la disciplina, porque a veces empezamos con todo el ánimo, con todas las ganas, y en el transcurso del tiempo uno empieza a flaquear, no alcanza el tiempo, las actividades del día, pero es siempre importante retomar y terminar lo que se comienza. Es muy bueno, un buen hábito de la vida y muy sabio es siempre cerrar los ciclos. Lo que usted comienza debe cerrarlo, ¿ya? Hay personas que no les cuesta cerrar lo que comienza, pero la gran mayoría tiene ese problema de que no puede concluir. Si usted comenzó a leer un libro, esfuércese por cerrarlo. Y si se propuso metas en el año, trate de ser sabio cuando se las proponga para que pueda cerrarlo, porque si se pone una meta muy alta va a ser muy difícil. Por eso estas cartas que tienen solo 6 capítulos son buenas para iniciar. Bueno, capítulo 6 de Gálatas, verso 1. Dice así: Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Aquí el apóstol le está diciendo y recordándonos que nosotros somos espirituales. Y lo que hemos estudiado en el capítulo 5, el anterior, de que nosotros tenemos que vivir según el espíritu. Y Pablo deja muy claro las obras de la carne y las obras del espíritu. Y los que hemos nacido de nuevo, los que somos justificados, los que tenemos la fe en Cristo, los que esperamos la venida de Cristo, somos los que vivimos según el espíritu. Entonces nos está diciendo que si nosotros vemos algún hermano, o sea, alguien de la fe, alguien del cuerpo de Cristo, que está sucumbiendo o que está en una falta, nos dice a nosotros que somos los espirituales, restáurenlo. Y dice con espíritu de mansedumbre. O sea, hazlo porque ustedes son los que están atentos al espíritu. Ustedes son los que viven según el espíritu. Ustedes que están más fuertes. Si ve a un hermano que es del cuerpo de Cristo, que está débil, que está sucumbiendo, que es más pequeño o que está siendo tentado y que ha cometido la falta, entonces ustedes que viven según el espíritu, restáurenlo. Y dice que al hacerlo, lo deben hacer con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué nos está diciendo? Que el hacerlo, el de restaurar al hermano que está en falta y nosotros no hemos dado cuenta, debemos hacerlo con el Espíritu de Dios. Debemos hacerlo con sabiduría, porque Él está diciendo que el restaurarlo debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre. Está hablando de un fruto del Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo con sabiduría, con la guía del Espíritu. Y miren la razón por la cual dice que debemos hacerlo con espíritu de sabiduría, con el Espíritu Santo. Dice, piensa, o sea, cuando vas a ir a restaurar al hermano, piensa en ti mismo. No sea que también tú seas tentado. Entonces, me gustó cuando el apóstol dice, al ir en rescate por un hermano que está en falta, dice, por un hermano, no por un pecador, por un hermano, dice, piensa en ti mismo.
Y esto me lleva a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor? Y Jesús responde acá en Marcos 12, del verso 29 al 31. Dice, Jesús respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. O sea, ¿cuáles son estos? Entender que Dios es uno, amar al Señor primeramente con toda nuestra mente, corazón y fuerza, y amar al prójimo ¿cómo? Como a nosotros mismos. Entonces, amar al prójimo nos lleva directamente al amor que nosotros nos tenemos, pero no es un amor de egoísmo, sino es un amor urgente por la restauración. No es que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, pensando en uno mismo de manera egoísta. No, es totalmente opuesto, sino que como a mí mismo, como a ti mismo, es de manera urgente y de manera pensando, no egoístamente, sino pensando que somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Porque recuerden cuando el apóstol habla en 1 Corintios capítulo 12, del verso 12 al verso 27, que dice que el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos son partes del mismo cuerpo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol decía eso? Eso es lo que está diciendo. Porque dice, si hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, o sea, si alguno de nosotros que estamos en el cuerpo de Cristo es sorprendido en alguna falta, vaya y restáuralo con espíritu de mansedumbre. Pero cuando lo hagas, piensa en ti mismo. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Y si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Ese es el concepto, no es un concepto egoísta de amar al prójimo como uno mismo, sino todo lo contrario, porque somos parte del cuerpo, entonces es urgente restaurarlo. Veámoslo así como da el ejemplo el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, cuando habla del cuerpo de Cristo como el cuerpo humano. Si usted se fractura un dedo, ay, qué dolor, ¿cierto? El solo torcérselo, usted va a pegar un grito. ¿Y por qué va a pegar un grito? Porque el dolor de este dedo, todo el cuerpo se duele. Ya no va a poder hacer las mismas cosas. Por lo tanto, como es parte de mi cuerpo y yo soy parte del cuerpo, entonces de manera urgente voy a restaurar la lesión de mi dedo. Eso es lo que está diciendo. Este es el concepto, este es el sentir de lo que está diciendo la palabra, de que nosotros debemos ir en restaurar a nuestro hermano y pensar al hacerlo en nosotros mismos, no de manera egoísta, sino de manera urgente, porque somos parte del mismo cuerpo. Y dice, no sea que también tú seas tentado. O sea, hermano, piense en usted mismo, así como a cualquiera le puede pasar. Por eso dice la palabra, confiésense los pecados unos con otros, perdónense. ¿Se acuerdan capítulo 5 de Santiago? Perdónense, si alguno ha pecado, será perdonado sus pecados. Confiésense sus pecados unos con otros. Por eso es importante que nosotros los hermanos estemos entre los hermanos, que seamos parte y vivamos en congregación, en la iglesia, porque Cristo viene por su iglesia. También quiero reforzar esto con las mismas palabras de Cristo en Mateo 7:12. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas.
Yo sé que hay un dicho en el mundo que dice, no le hagas a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan. Pero la palabra dice, hácele a los demás lo que a ti te gustaría que te hicieran. O sea, si yo estoy en una falta, si yo estoy en un error, si yo cometí algo, me excedí, a mí me gustaría que con el Espíritu de Dios, con mansedumbre, me dijeran, ¿sabes qué? Se te pasó la mano, por eso esa persona se fue. ¿Te acuerdas que cuando dijiste eso, una persona se levantó y se fue? ¿Y tú no entendiste? Fue porque dijiste tal y tal cosa. Gracias, hermanito, que me dijiste. Voy a reparar inmediatamente ese daño. No me había dado cuenta. ¿Se dan cuenta? Que el vivir entre hermanos nos fortalecemos, nos ayudamos, nos confesamos los pecados unos con otros, nos perdonamos. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Eso, hermanos, dejémoslo solo en este verso 1 del capítulo 6 de Gálatas. Si así lo quiere, si así Dios lo permite, nos vemos en otra ocasión. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.